Buenas noches. Mientras entramos en esta nueva fase, en esta manera diferente de transitar estos días, porque los picos son muy altos en la provincia de Córdoba y porque nuestro sistema de salud está llegando al 80% de ocupación, y después de pedirles que nos cuidemos mucho y que tomemos todos los recaudos, vamos a hablar de economía, porque es la salud y la economía, porque esa economía a veces hace que pueda tambalear nuestra salud. Con un dólar a 167 que dicen que sigue subiendo, con rumores todo el fin de semana sobre nuevos planes, sobre nuevas medidas, que se va a poder comprar dólares de otra manera, a través de home banking, a otro precio, con una incertidumbre que no permite que podamos avanzar, que no sepamos aquel que es asalariado a cuánto le va a alcanzar de ese dinero que cobra. ¿Para dónde vamos? ¿Hay una esperanza? ¿El vaso está realmente tan vacío? Después de los auspicios nos acompaña José Luis Esper y nos trata de explicar qué pasa hoy con la economía en Argentina. Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Inspirate, capacitate y vinculate en la jornada E+E. El evento que reúne a toda la fuerza emprendedora ahora es virtual y sin cargo. Jueves 15 de octubre de 9 a 19 horas por Canal C y streaming. Más información e inscripciones en fundacionemace.org. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buen día, José Luis. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Dentro de lo que se puede, bien. Tenemos salud, que no es poco, así que dentro de lo que se puede, bien. Exactamente. José Luis, ¿qué pasa? ¿Por qué todo desmadró de esta manera? Hoy un dólar a 167 que no sabemos si va a llegar a 200. Todo el fin de semana largo con dimes y diretes, si la gente iba a poder vender a 140 y pico desde el home banking por un sistema nuevo, si no iba a poder. ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? Hasta el FMI dice que la verdad que no nos va a poder pedir tanto porque esto es un desastre. Mira, yo creo que vamos a una situación cada vez más crítica, lamentablemente. Pensá que este año la economía va a caer entre 13 y 15%, y la pobreza a finales de año va a estar cerca de 60%. La situación va a ser crítica, lamentablemente, y falta todavía la aceleración de la inflación, el salto en inflación que va a haber el año que viene, como consecuencia de todo lo que se ha emitido de dinero para financiar el déficit fiscal y la suba del dólar, que en algún momento va a ocurrir de acá a fin de año, del dólar comercial estoy hablando, del dólar oficial. Así que te diría, lamentablemente vamos a una situación muy, muy compleja desde lo económico y de lo social también. Así que hay un medio vaso lleno, vacío, gigantesco, lamentablemente. El medio vaso lleno que yo veo, como para dar alguna esperanza, Sí. Le cabe un poco la responsabilidad a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque el año que viene hay elecciones legislativas.
Y en una elección legislativa uno puede votar con más tranquilidad por aquel que le gusta más y votar un poco más relajado. Y yo creo que el año que viene la elección legislativa le va a permitir a la gente salirse de la falsa grieta, si quiere salirse. Yo creo que hay que salirse de la falsa grieta que representan Cambiemos y el kirchnerismo y votar por cosas razonables, por gente normal como nosotros que vamos a estar en la legislativa el año que viene, proponiendo las cosas que hacen los países a los cuales a la gente que vive en ellos le va bárbaro. Las cosas de sentido común que propusimos en la campaña del año pasado, comercio con el mundo, un Estado más chico para cobrar menos impuestos y que la gente pueda disfrutar del fruto de su trabajo y no ser un mero esclavo impositivo como hoy, y leyes laborales que reduzcan la cantidad de empleo negro. En Argentina tenemos el 40% de la gente que trabaja trabajando en negro. Sí, En una situación de total precarización del empleo, sin vacaciones. Hoy leía un Sin informe que medicina, hay sin más jubilación. empleados en negro que empleados en blanco. Y tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro en Argentina. El 40% del total de trabajadores de Argentina, incluyendo obviamente no solo los asalariados, sino también los monotributistas y los autónomos. Si vos tomás la totalidad de los trabajadores de Argentina, el 40% del total de trabajadores de Argentina, incluyendo también los empleados públicos, el 40% de ese total de trabajadores trabaja en negro. Bueno, tenemos que reformar las leyes laborales. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Ahora, esto hay que proponerlo. Hay que decirlo que no lo va a hacer. Las campañas presidenciales son particularmente contaminadas por candidatos que no dicen nada concreto de lo que hay que hacer. Y yo creo que la gente tiene que salirse de esa falsa grieta donde el kirchnerismo le dice al macrismo que fracasó, cosa que es cierto, y el macrismo lo único que le dice al kirchnerismo es que vamos a Venezuela. Unos nos llevan a Venezuela y los otros nos llevan a Somalia. En cualquiera de los dos casos vamos a una situación de pobreza enorme. José Luis, las elecciones falta un año. No sabemos todavía, a partir de la pandemia, qué va a pasar con las PASO. El tema es el mientras tanto, porque las propuestas estas de achicar el Estado, de achicar el déficit, es un proceso, porque si achicamos el déficit dejando de pagar planes sociales, el caos social, perdón la redundancia, va a ser inmenso. ¿Cómo se hace llegar a las elecciones del año que viene sin que todo desmadre? No, bueno, los planes sociales no hay que cortarlos de ninguna manera. El ajuste del gasto de hacerlo tiene que pasar por la cantidad de ñoquis, militantes, chantas, punteros que están trabajando en el Estado. En realidad son usurpadores de un puesto en el Estado, porque el buen empleado público, que Argentina necesita de empleados públicos y muy buenos, para prestar seguridad, Fuerzas Armadas, diplomacia y justicia, reciben una mal paga como consecuencia de estos atorrantes que están robándole la plata por estar usurpando un puesto en el Estado, y también se le roba la plata al contribuyente. Obviamente esto requiere de mucha decisión política y probablemente esto ocurre recién en el medio de una crisis. Pero con los planes sociales de ninguna manera hay que cortarlo. Lo que sí tenés que hacer con los planes sociales es capacitar a la gente, y el día que la gente de que hoy recibe planes sea contratada por una empresa, que la empresa reciba el beneficio de no aportar aportes patronales para eso. Si hoy la persona que recibe planes no genera ingresos por aportes patronales, como no genera ingresos por aportes patronales, démosle la facilidad al empresario que lo va a contratar de que tampoco pague aportes patronales. Pero no, los planes sociales de ninguna manera hay que cortarlos, de ninguna manera. José Luis, ¿y qué pasa con el dólar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué pasa con las tasas? Porque la verdad que con este aumento del dólar no hay una tasa de interés que resulte seductora. Mira, yo creo que el dólar va a seguir aumentando, el dólar libre, ¿no? Sí, sí. Para que la gente lo entienda, acá tenemos dos dólares diferentes, ¿no? Uno es el dólar comercial, el dólar oficial, ese de 80, cercano a 80 pesos, y después tenemos todos los dólares libres. Algunos dólares libres son blancos, el MEP, el contado con liquidación, y otros dólares es el dólar negro, el dólar de las cuevas, el dólar paralelo que se le llama. Yo creo que los dólares libres en cualquiera de sus versiones, sean blancos, sean negros, van a seguir subiendo. Yo creo que va a seguir la presión sobre el dólar, y en algún momento el gobierno se va a ver obligado a devaluar el dólar oficial como consecuencia de que cuando la brecha ya excede y mucho el 100% que tiene hoy, no va a haber nadie que le liquide exportaciones
y los importadores se van a apresurar a comprarle dólares para importar cuando el dólar esté barato todavía. Así que en algún momento, te diría, el dólar oficial va a subir, y ahí es cuando va a empezar la otra carrera, que es la carrera de la inflación y los salarios, porque claramente el salto del dólar, que yo creo que va a ocurrir, va a provocar un salto en la tasa de inflación, y ahí vas a tener a todos los gremios naturalmente pidiendo ajuste de salarios. Lamentablemente tengo que decirte que, fruto de los errores que le advertimos muchos al gobierno de Fernández desde mucho antes que comenzara la cuarentena, luego se han producido, las consecuencias negativas de su programa se han producido. De hecho, ha terminado fracasando en el tema sanitario, que es el único tema que le preocupaba a Fernández, ¿no? Y lo que lamento es que acá no haya nadie que esté pagando el costo político del fracaso sanitario de Argentina. Ginés González García sigue en el cargo, Boyán en la provincia de Buenos Aires sigue en el cargo, el grupo de epidemiólogos encabezado por el doctor Khan sigue asesorando al presidente. Todo muy poco profesional, muy poco científico, para usar las palabras del presidente. José Luis, vos decís que ustedes van a participar el año que viene en las legislativas. Córdoba es muy particular. ¿Cómo estás trabajando con Córdoba con respecto a ese tema? Bueno, en Córdoba en particular estamos trabajando con la UCD. Ahora vamos a continuar en breve, vamos a comenzar en breve, nuestra gira virtual por la provincia de Córdoba, que me han dicho que ha vuelto a fase 1, ¿no? ¿Córdoba puede ser? Una fase 1 diferente, pero sí, con restricciones importantes porque hemos llegado a picos de entre 2.500 y 3.000 casos por día la semana pasada, y tenemos el sistema sanitario ocupado en más de un 80%. Entonces, ante eso se han tomado determinadas restricciones, que no es una fase 1, pero sobre todo lo que se trata de restringir son bares, restaurantes que estaban abiertos hasta las 23 horas, por el tema de las reuniones sociales, reuniones familiares y demás. Todo lo que es la industria y el trabajo en sí no se ha restringido, salvo, bueno, este sector, ¿no? El sector gastronómico y demás, tratando de evitar las reuniones sociales. Bueno, como te decía, nosotros vamos a comenzar en breve nuestra gira virtual por la provincia de Córdoba, respetando, por supuesto, las decisiones del gobierno de Córdoba en materia sanitaria. Y estamos trabajando, naturalmente, con nuestro partido político señero, que es la UCD de la provincia de Córdoba. Ahí está Daniel Lubati, el presidente de la UCD de la provincia de Córdoba, y todos los dirigentes y militantes con los cuales estamos trabajando. Así que en breve tendrás más noticias sobre nuestro periplo cordobés. ¿Qué le dirías a la provincia de Córdoba, ¿no? Que está tan endeudada y que hoy está tan comprometida desde lo sanitario, desde lo económico? ¿Cómo hace Córdoba también para salir, que está renegociando su deuda en dólares, que es muy alta y que, bueno, que está caminando en una cornisa? Mira, lo que le diría a Córdoba es lo que le diría a cualquier habitante de nuestro querido país. Argentina es una gran economía regional, todas las provincias tienen algo para venderle al mundo, y la única manera de venderle al mundo es abrirse al comercio. Por lo tanto, Córdoba debería demandar al gobierno nacional, que es el que fija la gran regla de juego en materia estratégica de Argentina para con el mundo, en ir a una economía que comercie con el mundo, en firmar tratados de libre comercio con la mayor cantidad de países posible, pero para que eso no signifique un industricidio como ha ocurrido en el pasado, como con Martínez Dios y con Menem. Hay que bajar impuestos, y para poder bajar impuestos hay que reducir el tamaño del Estado. No nos engañemos, mirá, la gente está esclavizada pagando impuestos todo el año, pero para que deje de ser un esclavo impositivo tiene que haber un Estado mucho más chico. Tiene que haber menos gente viviendo de la política, viviendo del Estado, en definitiva. Y también Córdoba debería empujar una reformulación total de las leyes laborales, ¿viste? En Argentina, las leyes laborales nos hacen creer que el empresario tiene como deporte echar gente, motivo por el cual guay que el empresario llegue a echar a una persona, cuando el empresario lo que menos quiere en esta vida es echar gente, porque pensá que cuando un empresario contrata a una persona, la capacitó, la formó,
En fin, si un empresario echa a una persona es muy a pesar de él, por lo tanto tiene poco sentido la cantidad de penalidades que le caen cuando echa a una persona. Esto ha provocado que el empleo en negro haya explotado en los últimos 20 años en Argentina. Por lo tanto, Córdoba, ya que tu pregunta es qué debería hacer Córdoba, debería ponerse al frente de la defensa del libre comercio que tanto le beneficiaría al campo cordobés, en defensa de un Estado más chico para que se cobren menos impuestos y que la gente disfrute el fruto de su esfuerzo, y leyes laborales que promuevan la creación de empleo digno, todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Ahora que dijiste campo, ¿existe la posibilidad de que el gobierno obligue a liquidar exportaciones y las pague a 180 días, como salió en algunos medios esta mañana? Mira, puede ocurrir cualquier cosa. Lo que yo espero es que esas cosas no ocurran, porque lamentablemente son cosas absolutamente reñidas contra lo que conviene hacer. A ver, aparte de esto implica un gran error conceptual. Si el Banco Central se está quedando sin reservas, esto no tiene nada que ver con la liquidación de dólares de los exportadores. O sea, vos podés poner a punta de pistola que los exportadores vendan dólares o que el campo venda su mercadería a los exportadores para que los exportadores después también a punta de pistola le vendan los dólares al Banco Central. Pero si la gente se quiere llevar los dólares del Banco Central, se los va a seguir llevando. Claro. O sea, tiene poco sentido lo que se está pensando, lo que se ha hecho con los exportadores, con el productor agropecuario. Y si se piensa esto que vos comentás, es directamente un delirio, porque aparte implica un desconocimiento total de qué es lo que determina el nivel de reserva del Banco Central en un régimen de tipo de cambio más o menos fijo como el actual. El nivel de reservas del Banco Central con un régimen de tipo de cambio más o menos fijo como este, lo determina la demanda de pesos. Si la gente no quiere los pesos no lo va a tener, por más que vos obligues al exportador a vender los dólares contra pesos. José Luis, ¿qué pensás de esta demanda que está haciendo parte de la oposición de sentarse en una mesa para poder establecer un pacto social? Tanto como de la misma oposición dentro del gobierno, llámese el expresidente Duhalde, hasta gente de Juntos por el Cambio que se sentaría en esa mesa. Si te invitaran, ¿te sentarías en esa mesa? Sí, por supuesto que me sentaría si me invitaran y le diría estas cosas que te estoy diciendo a vos. Poco sentido tienen los pactos sociales, las mesas de concertación. Hemos tenido centenares de pactos, de mesas, de diálogo, de mesa de concertación, y Argentina lo único que ha hecho es tener crisis en el último medio siglo, donde han proliferado por todos lados las mesas de concertación, los pactos. Argentina lo que tiene que hacer es sentarse a conversar en todo caso cuándo comienza a hacer las cosas que tiene que hacer para cortar con la decadencia. Duhalde es el gran impulsor de mesas y de pactos que no tienen el más mínimo sentido, totalmente inconducentes, porque Duhalde y muchos, casi todos los políticos de Argentina creen en cosas que están mal. A ver, en el último medio siglo Argentina ha tenido 6 planes económicos, los 6 han terminado en crisis. Por lo tanto, está claro que lo que hace Argentina está mal. Y no hay vuelta que darle, está mal por más concertación que hagamos. Si la concertación la hacemos acerca de cuándo comenzamos a hacer las cosas que tiene que hacer Argentina, libre comercio, un Estado más chico para que la gente pague menos impuestos y leyes laborales completamente diferentes a las actuales, ahí está todo bien, pero sentarse a conversar lo que hay que hacer en Argentina cuando está claro lo que hay que hacer, a mí no me parece que tenga sentido, aunque me sentaría igual si me llamaran, pero les diría estas cosas, obviamente. Déjense de hinchar, muchachos, sean francos. Quieren cambiar el país, empecemos ya a hacer estas cosas. Si no, no le mientan más a la gente con pactos. Sí, en realidad lo que se hizo siempre cuando se sentaron a conversar, primero que fue siempre a partir de crisis bordeando estallidos sociales o con estallidos sociales. Y segundo, siempre la solución fue un Estado paquidérmico que sostenga. Sí, a ver, lo que pasa en Argentina, a la Argentina le va mal porque ha normalizado la anormalidad. Lo normal es que
si el Estado cobra impuestos, por ejemplo, hablando del tamaño del Estado, los impuestos que cobra el Estado se los devuelve a la gente bajo la forma de bienes públicos. El Estado es una gran fábrica de bienes públicos, y para lo cual necesita un insumo que es el dinero de los contribuyentes de los impuestos. Pero el Estado debería ser una fábrica donde lo que hace es prestar buena seguridad, buena justicia, buena diplomacia, buenas fuerzas armadas, buena educación y salud básicas. O sea, pero acá se ha desnaturalizado la función del Estado. Hemos desnaturalizado que el contribuyente es un esclavo al cual le tenés que romperle la cabeza impuesto, y después el funcionario de turno decide en qué lo gasta y cómo lo gasta. No, no es así. Vos tenés que cobrar pocos impuestos, acá tenemos casi 200 impuestos en Argentina, tenés que cobrar pocos impuestos y cada peso de los impuestos lo tenés que gastar de manera sagrada en devolverle la plata a la gente bajo la forma de bienes públicos. Las leyes laborales tienen que promover y promover el empleo, y el empleo en blanco. No, tenemos poco empleo y cada vez el empleo es más negro que antes. Entonces, está todo desnaturalizado, por lo tanto no hay duda lo que hay que hacer, ¿viste? Entonces, si nos sentamos a conversar, sentémonos a conversar en serio de cuándo comenzamos a hacer las cosas que hay que hacer, pero acá no podemos dudar de lo que hay que hacer. Ya tenemos la mitad de la población pobre. Hace medio siglo, antes que comenzara la catarata de planes económicos fracasados, Argentina no tenía pobres. Hace medio siglo Argentina no tenía villa miseria. Hoy tenemos 4 millones de personas viviendo en villas. O sea, no hay duda lo que hay que hacer, no hay duda. Muchísimas gracias y bueno, a la expectativa de estas reuniones virtuales y de estos consejos económicos. Lamentablemente no podemos dar buenas noticias y me quedo con una frase que me parece que se trata que cada uno desde su lugar trate de romper con ese eje que nos domina. No naturalicemos lo que no es natural. Como ciudadanos, digo, ¿no? Cada uno desde su lugar. Sí, repito, hay una luz de esperanza, ¿eh? Hay una luz de esperanza, hay una luz al final del túnel que no es un tren, que son las legislativas del año que viene, pero la gente, al revés del refrán, ver para creer, tiene que creer para ver. Si votamos a siempre los mismos, los problemas van a ser los mismos. Hay que votar por afuera de la grieta. Buenas noches. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, esperamos novedades de los Zoom virtuales y gracias. Okay. Mucha suerte, muchos éxitos. Como le dije recién a Esper, me sigo quedando con su frase: no naturalicemos lo que no es normal. Nosotros como ciudadanos, ¿qué hacemos para eso? ¿Naturalizamos las cosas que no deben ser? Tratemos cada uno desde nuestra casa de no hacerlo. Y por favor, tratemos de cuidarnos. Sé que es muy difícil, a todos nos cuesta un montón, pero es el momento de estar en casa, es el momento de salir solo para lo necesario. Y si tenemos que salir, tomar todos los recaudos. De nosotros depende que esto pase lo más rápido posible. Buena semana, buenas noches.